Bueno, saludos a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro programa Superación en tiempos de pandemia. Y hoy tenemos el honor de contar con una invitada increíble, una maestra que yo admiro muchísimo, directamente desde Zaragoza, España. Y esta es de las personas que más conocen desde el tema de cómo sanar a través del genograma. Y ahora nos puede explicar un poquito de esto. Tenemos aquí a Amparo La Moneda. ¿Cómo estamos, Amparo? Bueno, buenas noches para ti, que son las 11 de la noche. Sí, sí, es la hora de irse a la cama ya, pero bien. Sí, Gracias, Javier. gracias por mantenerte despierta aquí para compartir con nosotros. Ujú. Háblanos un poquito ¿De, de de- qué se trata el genograma. de qué se trata? Bueno, tengo que aclarar que el genograma del que yo voy a hablar no es el típico que se utiliza en medicina o en servicios sociales, en psicología a veces, ¿eh? Es un genograma con enfoque hellingeriano, es decir, Ok, que, que se basa en los órdenes que proponía Hellinger y que nos ayudan bastante, sobre todo a ubicarnos, a saber dónde estamos. Y ok, nos ayuda también a conocernos a nosotros, a conocer a nuestra familia, incluso los que no sabíamos casi nunca nada, cuando vienen las personas a hacer un genograma y recogen información, descubren de repente cosas y empiezan a entenderlas. Y sobre todo, yo creo que el genograma lo que te da es una paz interna muy, muy grande, sí. Yo, si quieres, luego te explico un poquito de cómo trabajamos esto del genograma, ¿vale? sí, sí, espero que nos explique porque me da curiosidad, o sea, cómo es que un genograma, primero qué es un genograma y cómo es que eso nos lleva a liberarnos y a sentir paz. Bueno, Y cómo se relaciona esto con las constelaciones familiares y con la pandemia y todo esto. bueno, la pandemia es un caso aparte. Eh, yo creo que en este momento me está resultando mucho más fácil el trabajar con las personas al genograma precisamente a raíz de la pandemia. Em, es interesante saber que hay como dos tipos de personas, ¿no? Las que normalmente priorizan la mente y las que priorizan el Ok, alma. Entonces, esto es algo que te marca en la manera de estar en la vida y demás. Cuando llega la pandemia, nos desaparece un mundo que teníamos. Yo puedo hablar de la realidad que conozco en España, ¿no? De una sociedad de bienestar con las necesidades mínimas más o menos cubiertas y de repente viene la pandemia y se acaba todo. Entonces, creo que estamos como en un proceso de duelo en el que el primer confinamiento que tuvimos el año pasado, al principio, era igual que en un duelo, la negación, esto no puede ser, qué es lo que está pasando, ujú, pero cómo es, o sea, nos llevábamos las manos a la cabeza, que no, que no. Y ahora, por lo menos aquí en España, yo estoy notando que hay como esa otra fase del duelo en la que aparece la rabia y el enfado. Y sí, es lógico porque en todo duelo hay que pasarlo así, más o menos, ¿no? Em, ¿Qué ocurre? Pues que esa rabia y ese enfado lo tenemos que proyectar pues con los directores de nuestros centros o proyectarlo con los políticos. O sea, hay un sí, enfado general que yo lo noto en sí, incluso los WhatsApp que te mandan y en todo, ¿no? Y dices, bueno, tarde o temprano llegará el momento de la aceptación, ¿no? Que es la última fase de un duelo en el que tú aceptas la realidad, hay algo que ha cambiado y a partir de ahí yo me adapto y empiezo a hacer planes con lo nuevo que hay. ¿Qué ocurre? Que al mismo tiempo que aparece nuestro querido COVID, el bichito,
También se están dando en el planeta cambios importantes a nivel energético. Entonces, todo esto está Ok. favoreciendo ¿me oyes? ¿Me Sí, oy- te escucho bien. Bien. Yo creo que se están dando cambios importantes que favorecen el que ahora haya más gente que priorice más el alma que la cabeza. Wow. Entonces, claro, cuando ahora tratamos en un genograma pues temas de muertes, de familiares que han muerto precisamente por el COVID o pérdidas que ha habido y demás, em, es como que hay mayor disposición a escuchar todo lo que antes parecía que costaba un poquito más. ¿Eh? Esto es lo que digo porque yo sigo trabajando online, no salgo de casa porque por edad soy persona de riesgo y no puedo salir y, y entonces nos estamos adaptando a lo nuevo que hay, ¿no? ¿Qué ocurre con el genograma? Pues mira, Hellinger hizo, tú lo conoces, Javier, Sí. hizo algo para mí muy importante que fueron los 3 órdenes de los que habla, que consiguen que en nuestra propia familia podamos entender lo que es estar en paz. ¿M? No me voy a explayar con el tema de los órdenes, pero sí comentar, por ejemplo, que una exclusión en el sistema familiar siempre va a tener repercusiones en Ujú. alguna otra generación, tarde o temprano puede aparecer, ¿no? Con los mismos síntomas o parecidos o algo así. Entonces, ¿Qué es una exclusión? Dos o tres una palabras. exclusión es una persona en la familia que hizo algo que el sistema considera que está mal hecho y se le olvida, se le tapa, no se habla de él, no se tiene en cuenta. Es como si fuera una mancha en la familia. Por Ok. ejemplo, hace 3 generaciones, una mujer que se quedaba embarazada soltera era una mancha en la familia. Incluso había Ujú. mujeres que llegaban a suicidarse. Hoy día no. Hoy día una mujer quiere Ya se tener un acepta. hijo y se acepta normalmente, ¿no? Entonces, claro, esto es lo que el genograma te permite ver con una inteligencia transgeneracional, qué es lo que es normal en mi época y qué era lo que era normal en otra época. Porque mucha gente se queja de que es que mi padre o mi abuelo era sumamente autoritario. Claro, es que hay cosas que en determinadas épocas era como lo que se llevaba, era el traje de moda, y ahora entendemos la autoridad de otra manera. Los tiempos han cambiado, ¿no? Sí. Entonces, claro, todas estas cosas te ayuda a poder entender el por qué si mi padre era muy autoritario, resulta que su abuelo también lo era, mi abuelo, Ujú. él lo único que hizo fue darme lo que le dio su padre. Es decir, Exacto. esta es una de las cosas que dice Hellinger, ¿no? Uno de los órdenes. No podemos dar aquello que no tomamos y vamos a dar Exacto. lo que hemos tomado. Entonces, si el abuelo dio autoritarismo, el padre puede tener autoritarismo. Ahora un chico, el hijo, el nieto, entiende que el autoritarismo no es lo que se lleva. Hay que tener autoridad, pero no autoritarismo, que no es lo mismo, ¿no? Entonces, Ujú. claro, este cambio generacional nos va como ampliando la mente y poniéndonos más en el lugar de los de arriba. Entonces, nos podemos encontrar, hablando de esto del equilibrio entre el dar y el tomar, nos podemos encontrar con una persona muy enfadada con su madre porque no fue cariñosa, tenía mucho genio, y cuando vemos cómo era la abuela, su madre, que sí que le dio la falta de cariño, el genio y todo esto, ¿qué es lo que hace esta madre? Te está dando lo que aprendió. Entonces, Exacto. cuando la persona lo puede entender, que es que no le podía dar otra cosa porque era lo que tenía, hay algo ahí que cambia y que empieza, es como lo que hablamos, ¿no? Del empatizar, la compasión por el otro, todas estas cosas.
Por eso yo siempre digo que tanto las constelaciones familiares como el genograma y toda esta pedagogía sistémica, CUDEC, que yo la entiendo desde este enfoque, mm, lo que nos está haciendo es abrirnos más al corazón y abrirnos al alma. Mm, Es qué como, bonito. sí, porque además me acuerdo que lo escribí hace ya 5 años, o sea, ni imaginarme que podía venir una pandemia ni nada, pero hace 5 años ya escribí yo que me parecía que era como abrirnos la puerta para un mundo nuevo que nos venía. Y después de la pandemia va a venir un mundo nuevo y muy bueno además, Ujú. porque vamos a aprender mucho sobre el compartir, vamos a aprender sobre la fraternidad, vamos a aprender que lo importante es querernos, abrazarnos, tocarnos, Mm, qué todo este lindo. tipo de, claro, este tipo de cosas que antes, con la prisa, no se podía No hay hacer. tiempo para eso. No, No no hay hay tiempo para el tiempo. amor. Tengo cosas más importantes que hacer. Claro, yo esta tarde me acordaba de la diferencia que hay ahora mismo social, de cómo yo podía ir con el coche en segunda fila a una tienda a coger una cosa, la cogía en un momento, me montaba en el coche y me iba corriendo. Y ahora para lo mismo tengo que estar 1 hora haciendo cola en la calle, guardando el metro de distancia que me piden. Tú fíjate, Ujú. se está ralentizando, se dice, ¿no? La vida, o sea, Sí, nos están pidiendo que nos paremos, que reflexionemos sobre el tipo de vida que estábamos llevando y esto nos va a ayudar, ¿no? Bueno, otra cosa de las que habla Hellinger también en el tema de los órdenes es el respeto a la jerarquía. Es decir, ¿cuántas personas estamos súper enfadados con nuestros padres o con mi padre o con mi madre? Una de dos. ¿Qué es lo que hace el genograma? El genograma te dice, en vez de estar en tu sitio de hija, estás como si fueras la abuela. Estás diciéndole a tu padre cómo tiene que comportarse contigo. A esto, exacto. Angélica, que es muy graciosa, le llama abuelear. Dice, estamos abueleando. Si nosotros estamos abueleando, es decir, me estoy comportando como si fuera la abuela, yo miro para allá, o sea, hacia atrás, y entonces no estoy mirando a la pareja que tengo al lado, por ejemplo. ¿Dónde Ujú. pongo la Eso es serio. energía? Claro, ¿dónde Sí. pongo la energía? ¿La estoy poniendo en mi familia con mis reclamos o la estoy poniendo en lo que tengo que ponerlo? En mi pareja, en mis hijos, en mi trabajo, en el comportamiento, ¿no? Y claro, esto nos ayuda muchísimo porque, bueno, tengo que añadir que últimamente llevo ya varios años descubriendo que no solamente abueleamos, sino que también podemos estar bisabueleando. Con lo cual, bueno, o sea, el asunto que a mí me preocupa, que estamos como si fuera una especie de carga en la vida, que no sé qué me pasa, que tengo mucho genio, por ejemplo, y no sé de dónde me viene. Yo siempre lo buscaba en la abuela, en una abuela o en otra abuela, ¿no? Pero resulta que puede ser que sea de la bisabuela también. Y entonces Sí. ahora voy como encontrando mucho más fácilmente dónde está el asunto para poder solucionarlo. Una cosa muy interesante del genograma es cuando nosotros, bueno, te enseño un poquito para que puedas ver lo que sería un genograma. Ajá. Eh, Aquí está la persona, la de rosa, es la persona que está haciendo el genograma, los padres, en la otra generación están los abuelos y arriba los bisabuelos, ¿no? Y la información que me van dando yo la voy poniendo al lado. Entonces, una de las cosas interesantes con el genograma es que primero recogemos los datos, luego vamos recogiendo la información y llega un momento en el que cuando yo ya veo dónde está el asunto más o menos, tenemos que hablar con
la abuela o con la bisabuela. En la mayoría de los casos están muertos. Ok. Hay gente que al principio dice, pero si está muerto, ¿cómo voy a hablar con ella? Le digo, pues telepáticamente, vamos a hablar telepáticamente, Ujú. porque funciona. Bueno, Y tu alma le habla al alma de ella claro, claro, y eso llega. claro que llega. El lenguaje del corazón al corazón llega, igual que el Bluetooth, Ujú. como dice Carlos Parellada, llega igual que el Bluetooth, igual que los email, aunque estén muy O lejos, hasta más. nosotros no vemos el hilo, pero llega. Pues de corazón a corazón también llega, ¿vale? No vemos el hilo, pero lo sentimos, definitivamente. ¿Tú sientes el hilo del Bluetooth o el hilo del Bueno, email? sentimos el hilo del corazón. O sea, Mm, yo pienso que esta conexión que tenemos con nuestros ancestros, aunque estén muertos, es fuerte y diariamente nos afectan y cambian nuestro comportamiento y cambian nuestro humor. vaya, vaya que sí cambia mucho y cómo se siente además. Mm. Es increíble. Pero aún así hay personas a veces que les cuesta porque no están acostumbrados. En Sudamérica es Sí, mucho más fácil el poder hablar de estos temas, ¿no? Pero aquí en Europa mm, estamos demasiado en la mente. Y entonces, yo en estos casos, cuando me encuentro con personas que son excesivamente cartesianas, por así decirlo, ¿no? O racionales, le digo, prueba, simplemente prueba. Tú prueba a hablar con la abuela ujú, y a ver qué pasa. Y bueno, se quedan muy sorprendidos cuando prueban, ujú, porque claro, hace efecto. Los sí, ancestros siempre, siempre están deseando ayudarnos, siempre. Entonces, cualquier sí, cosita que queramos, y ya sabemos cómo en constelaciones se ve muy fácil, cuando los representantes no saben quién es y sacamos a una abuela, automáticamente la abuela se va con la nieta. O sea, hay sí, una especie de imán que la relación de los abuelos con los nietos es diferente. Entonces, siempre que necesitemos ayuda, tenemos que pedirlo a la abuela que nos toca si somos mujeres o al abuelo que os toca si sois hombres. Esto es interesante porque siempre van a estar ahí para ayudarnos. Lo que pasa que aquello que decía Jesús de pedid y recibiréis, que poco lo practicamos. Y hay que pedir, ujú. hay que Hay que pedir. pedir, sí. Hay que pedir a los ancestros y tal. Bueno, entonces, este paso que damos en el genograma cuando vamos trabajando y hablamos con los ancestros, yo creo que es un paso importante que nos ayuda a tener nueva conciencia. Porque claro, si hay alguien que ya murió y está, no sabemos dónde porque todavía no tenemos ni idea, no tenemos ni idea de las galaxias que pueda haber por ahí o de dónde vamos cuando nos morimos, ¿no? Esto nos da una flexibilidad y una apertura de mente que nos permite pensar la posibilidad de que para algo hemos venido. No estamos aquí por azar. Y Wow. la pandemia nos ha tocado, pero justo en el sitio que nos tenía que tocar. ¿Por qué? Fíjate que esa es la base de la autoestima. Si ya yo sé que yo estoy aquí para algo, automáticamente esos pensamientos falsos de que no, yo no valgo nada, desaparecen. Claro, claro. Porque además cada uno tenemos una función en esta vida y somos únicos para eso. Sí. Cada Y somos cual hermosos. tiene una Cada cual es habilidad, maravilloso. claro, y cada cual está colocado en un sitio para hacer un trabajo determinado. Sí. Y eso es fabuloso. Entonces, cuando nos cambian el contexto para, para hacer aquello que teníamos que hacer, hay que buscar herramientas nuevas sin perder el objetivo, porque yo he oído a mucha gente con la pandemia decir es que ahora no tenemos futuro. ¿Cómo que no? Lo que estabas haciendo lo cambias de manera de hacer para seguir haciéndolo. Y claro que se puede hacer, ¿no? Salvo Gente que que trabajaba sea, presencial ahora trabajan por internet. claro,
si se puede. Es cierto que Claro. la pandemia está dando muchos problemas a nivel laboral y que hay familias que lo están pasando bastante mal económicamente, porque lo que pasa que sí que es cierto que, claro, si solamente nos fijamos en lo material y en lo que tenemos delante de los ojos y no vemos más allá, la incertidumbre es mayor. Esto es cierto. Ujú. Yo con esto de la pandemia, bueno, aparte por la edad que tengo también, ¿no? Me he sentido con una tranquilidad infinita de saber, bueno, yo estoy haciendo lo que puedo y lo haré hasta que la vida quiera. O sea, una de las cosas que aprendemos con sistémicas a confiar en la vida, ¿no? Sí. Y es cierto que casi todo lo que ocurre conviene, es decir, que nosotros no podemos entender en un momento determinado una situación de por qué está ocurriendo esto, y cuando pasa el tiempo, y eso os lo digo por perro viejo, que digo yo, por experiencia, al cabo de los años entendemos por qué ocurrió aquello que me dolió tanto. Y solamente lo Cuando entiendes miramos hacia atrás entendemos. cuando En el pasa el momento no, tiempo, pero cuando miramos hacia atrás, sí, claro. efectivamente. Entonces, bueno, pues todas estas cosas tan majas nos aporta el genograma. ¿Alguna pregunta tienes, Javier? Bueno, aquí nos están preguntando de qué datos buscamos o qué necesitamos para hacer el genograma. ¿Qué datos? Sí, Em, yo normalmente digo que no me interesan las fechas de nacimiento y la fecha de muerte. Me interesa con qué años murió alguien y de mm, qué, porque es diferente. ok, Suelo poner un ejemplo. No es lo mismo que a la abuela se le muriera una niña a los 3 años de meningitis que se muriera ahogada en un pozo. ok, ¿De qué me sirve a mí saber que nació en el 1900 y se murió en el 1903? Eh, Siendo con 3 años es fácil calcularlo, pero cuando te dan una fecha y otra tienes que andar calculando y diciendo, pues fue con 50, fue con 27 años. Me interesa saber si son jóvenes, relativamente jóvenes, antes de 55 más o menos, y de qué murieron. ¿Por qué? Porque el cuerpo, ya sabemos, y hay muchos libros escritos ya sobre esto, el cuerpo somatiza de alguna manera a través de las enfermedades y cuando morimos de algo es por algún motivo. Y ya ok. podemos saber qué circunstancias ha habido en el sistema familiar con determinadas enfermedades, ¿no? Entonces, que me digan con qué años y de qué. Esto sí que me interesa. A la abuela, que en vez de morirse la nieta, digo, la hija, con 3 años de meningitis, se le muere ahogada en un pozo, ¿te puedes imaginar la sensación de culpa que le queda? Y Sí, wow, esa culpa la va a vivir a lo mejor la nieta sin entender por qué se siente culpable por todo. Y entonces ahí descubrimos wow, un poquito el asunto, ¿no? Te puede venir una persona diciendo, es que me siento culpable por todo y ni he sido abusada, ni he sido... mm, a ver, porque hay temas de culpa que son como muy claros, ¿no? De por qué en alguna situación. No tengo motivos para sentirme culpable, pero siempre voy con la culpa por delante. Y miramos el genograma, encontramos una historia como esta ah, wow, y entonces podemos entender que la culpa es la que tenía la abuela. wow, Ujú. wow, qué interesante. Sí, sí, casi todas las cosas se encuentran ahí. Yo estoy alucinada con los genogramas. Es un Y trabajo dentro de la muy... misma vida, ¿eso también aplica? Como O en la sea, misma yo vida. siempre, yo siempre cargo culpa, que no, Sí, no sé ni de dónde vienen. sí, Pero cuando yo era bebé, a mí me encontraron flotando en un estanque ahogado. sí, Y pero no, asumo que mis padres, o sea,
no hicieron nada malo, pero habrán sentido culpable. No, pero no suele pasar de padres a hijos, suele ser de abuela o de bisabuela. Ok, Cuando tú tienes una carga de algo, normalmente suele ser en tercera generación. ok. El que tú tuvieras la experiencia de que te cogieran casi ahogado, hombre, tu madre se pudo a lo mejor sentir culpable, pero a lo mejor la nieta, tu hija, sería la que se sentía culpable. Se puede Ok. sentir. Salvo que tú mires a tu madre con este corazón diciendo, no, no tienes por qué tener culpa de nada, ¿vale? Ujú. Y que tu madre lo tenga claro. Esa es la maravilla del genograma. O sea, de momento vemos todo desde una perspectiva más amplia y podemos ver que todos somos inocentes. A No es ver, que alguien haya hecho algo malo. a ver, no. Las cargas que tenemos normalmente son por amor a alguien del sistema. O sea, si yo tengo un síntoma que es negativo, vamos a suponer, yo soy una mujer con mucho genio, y soy broncas para todo y estoy siempre enfadada y no tengo motivos, en teoría, ¿vale? Descubro que mi abuela era una mujer muy enfadada. ¿Qué ocurre? Que cuando hay una persona con mucho genio, la familia la mira mal. ¿Por qué Ujú. tiene la nieta ese genio? Para que papá o mamá, depende de que sea la madre de uno o de otro, pueda mirar bien a su madre. O sea, Te explico. mi abuela tiene genio, yo tengo genio para que Si, dejen de si tu mirar el abuelo, genio de si tu ella. abuelo tenía mucho genio, si tu abuelo tenía mucho genio, tu Ajá. padre está enfadado con su padre. ¿Sí? Sí, probablemente. Mira, te lo voy a explicar para que lo puedas ver bien clarito. Te lo explico con muñecos de Playmobil. ¿Te parece bien? Claro que sí, dale. Te voy a explicar lo que es el abueleo. Mira, este eres tú. Este es tu abuelo y este es tu padre. ¿Vale? Entonces, normalmente el abueleo, las cargas, las cogemos alrededor de los 4, 3, 4, 5 años, más o menos. Estás deseando que tu padre te mire, pero tú sientes, porque todos los niños saben cómo se siente papá y cómo se siente mamá, aunque no les diga absolutamente nada. Entonces tú sientes que tu padre tiene una queja porque el abuelo era un broncas y tu padre a veces también es broncas. Es como decir, pero ¿por qué tienes ese genio? Entonces, ¿qué haces tú para que tu padre te vea? Dices, si me hago como el abuelo, entonces papá me puede ver. ¿Lo ves? Este es el abueleo. ¿Qué ocurre? Que te identificas con el abuelo en determinadas cosas de él. Si en este caso la queja de tu padre es porque tiene genio, tú vas a tener genio. Interesante. Hombre, ¿por qué lo estamos haciendo? Por amor al abuelo. Sí. Entonces, el descubrimiento de que somos tan amorosos que todo lo hacemos por amor, a mí es algo que me emociona. Wow. Y una Sí, vez lo porque, descubrimos, nos podemos liberar. claro, pero fíjate cómo cuando yo hago un genograma así a nivel particular, profundizo en varias cosas por ahí, ¿no? Puede haber una persona que diga, es que tengo una relación con mi hermana fatal, porque es tal, porque es cual, y me la pone verde, ¿no? Hacemos el genograma y vemos cómo su hermana está llevando la carga
de alguien. Cuando tú puedes ver a tu hermana y entenderla, el por qué está cogiendo ese papel de excluida, igual que la abuela, la cosa cambia. Sí. Es como ella Wow. fue la que cogió este destino y me ha liberado a mí de ser como es ella. Wow. ¡Wow! Qué profundo. Sí, sí que es profundo, sí. La gente dice que bueno, esto es como para digerirlo. Yo normalmente digo que hay que estar luego una semana o 15 días sin hablar con nadie del tema porque Sí. nuestra cabeza lleva un ritmo, pero el alma es más lenta para poder Ujú. asentar y tener todo, ¿no? Pero bueno, el descubrimiento es muy bonito porque al final vemos que todos, siempre cuando hacen cosas que estén bien o que estén mal, son resultado de algo que hay. Ujú. A mí me gusta Wow. poner el ejemplo del alcohólico porque el maltratador, tengo más discusiones ahí con mucha gente, ¿no? El, estate quieto. El maltratador, bueno, yo la experiencia que tengo con maltratadores es que su padre también lo fue y el abuelo también. Pero, por ejemplo, en el caso del alcohólico, em, explico que hay varios hermanos y uno de ellos dice, yo me encargo de olvidar lo que hay que olvidar en el sistema. Entonces, este, que es el que se encarga, está mal mirado por el resto de los hermanos. Para mí, el alcohólico es el generoso de la familia. El más amoroso de todos. Sí, porque es el que se hace cargo de aquello que había que olvidar en el sistema, por alguna razón. Hay familias donde hay varios que son alcohólicos porque lo que hay que olvidar es mucho, ¿no? Pero hay que entender todas estas cosas cuando vamos haciendo la historia, porque claro, las personas que hacen el genograma me van contando anécdotas de situaciones que hubo, de peleas por herencia o porque hubo un amante o porque historias, ¿no? Que en todas las familias tenemos, en todas hay. Y entonces, según te van contando detalles, vas enlazando y al final encuentras dónde está el asunto. ¿Mm? Y supongo, una vez lo ves, ya no lo tienes que olvidar. Ya de No, momento el alcohol no te hace falta. no. Por eso yo normalmente hago una entrevista solo. Hago una vez el genograma y no hace falta que vengan más. Wow. Así de poderoso es. Sí, sí, es muy potente. Es una herramienta que yo agradezco un montón el haberla aprendido a la vida, que me ha permitido el poder hacer esto y sobre todo ver cómo las personas se quedan con... Hacen, ¡buaf! Es como un... De repente como que descansan, ¿no? ¡Wow! Ujú. Cuando lo descubren. Y no hace falta que hagan nada, ¿eh? Simplemente el corazón se mueve y todo el sistema ya se mueve. Mm, Al saberlo, ya se liberó. ujú. ¿Cuáles son los patrones familiares más comunes que podemos descubrir cuando hacemos el genograma? Patrones, el enfado con la madre o el enfado con el padre. Sobre todo con la madre. Con la madre muchos, muchos. Y luego hay mucha gente que viene con personas que demandan un problema con mi hija o con mi hijo y detrás está el enfado con el padre o con la madre de ella. Ok. Ujú. O sea, si yo estoy enfadado con mi madre, probablemente, y no lo estoy diciendo, mi hijo va a estar enfadado conmigo, Sí, es porque yo posible. todavía no he procesado eso. Ok. Ujú. Sí, sí. Y Bueno, una vez ahí. uno lo destapa, pues ya entonces se puede ver más mejor. Ujú.
hay muchas demandas también sobre la rabia. Siento rabia y no sé por qué. Y es curioso porque hace ya como 6 años descubrí que había, en el caso de, tú sabes que en constelaciones hablamos de víctima y perpetrador, ¿no? En el caso Ujú. de asesinatos que hubo con los bisabuelos o en la guerra o lo que fuera, em, la familia queda con mucha rabia. Y entonces yo decía, bueno, es la rabia de la abuela o la rabia del abuelo, ¿no? Pero me di cuenta que hay que incluir al perpetrador siempre, porque podemos Él ver, pertenece. claro, porque podemos ver que hay víctima y perpetrador, pero el perpetrador en el momento que mata a alguien, los dos sistemas se unen, el sistema del Ujú. perpetrador y el sistema de la víctima. Entonces, cuando hay una víctima, todo este sistema está muy enfadado con el perpetrador, ¿de acuerdo? Ujú. Si nosotros no incluimos al perpetrador, el tema, he visto casos en los que no se solucionaba. Y de repente un día dije, ¿será por esto? Y empecé a incluir al perpetrador y trabajar con él y la cosa empezó a mejorar. Esto es importante verlo también. Fíjate que estamos en el tema de la aceptación. Sí, Si matan un hijo mío, pues yo no le quiero mirar la cara a quien lo mató, ya sea un accidente o sea un asesinato o lo que sea. ujú, Pero si ese fuese el caso, yo estaría teniendo un hijo muerto. Hasta que yo no acepte que este hijo lo mataron, yo no voy a poder sobrepasar ese luto y tomar la nueva realidad. bueno, Y en ese dicen que sentido, pues la familia del perpetrador pertenece también sí, y el sí, evento pertenece, pero cuesta mucho para un padre o una madre ver esto. definitivamente. Lo digo porque comentan que el dolor de la muerte de un hijo no es comparable con nada. Dicen que es lo peor que Ujú. puede pasar. Y conozco muchos casos en los que realmente el duelo cuesta un montón para superarlo. ¿M? Y hay gente Sí, que no lo supera, hay gente que no levanta cabeza, sí. ¿vale? Si además es por un asesinato, con un accidente sí que pueden entenderlo más, porque nadie quiere matar a alguien en un accidente de coche, por ejemplo, ¿no? Pero si es con un asesinato de forma intencionada, ahí cuesta más. Mm, Ante mis ojos, como facilitador de constelaciones familiares, y lo estoy diciendo en casos que no estoy envuelto, un asesinato no es otra cosa que un accidente sociológico. No se supone que un ser humano mate a otro ser humano, excepto pues, que se han dado una serie de eventos que nos han afectado el comportamiento y nos han sacado de nuestro centro, de nuestro corazón. Mira, con esto de la víctima y el perpetrador, yo tengo ejemplos muy claros y va a parecer un poco fuerte lo que voy a decir, pero lo hemos comprobado. La víctima y el perpetrador, los dos se hacen un favor. Es Se decir, necesitan. sí, la víctima tenía que cumplir con algo de su sistema, ¿sí? Y el perpetrador tenía que cumplir con algo de su sistema. A veces ocurre que el perpetrador tuvo un abuelo que fue víctima y para poder compensar tiene que hacer de perpetrador. Y la víctima puede que el abuelo fuera un perpetrador. Entonces es como la vida los junta para que los dos sistemas se puedan arreglar. Esto, Ujú. visto así desde fuera, dices, pero ¿qué estás diciendo? ¿Estás loca? Sí, puede que esté loca. Eh,
yo lo que sí que he visto es que la víctima estaba cumpliendo con su sistema, era lógico que ocurriera esto y el perpetrador también. El por qué, yo creo que, como dice Mayé, cada destino tiene su dignidad. Quiere decir que no sabemos el por qué a veces la vida hace que esto ocurra. Puede haber una víctima y todos los demás que están sufriendo alrededor de la víctima, de alguna forma, también su alma tenía que aprender sobre esta pérdida. O sea, nunca sabemos el por qué la vida te da situaciones, ¿no? Lo bonito es aceptar todo lo que viene de la vida, procurar Tal y disfrutar como fue. tal y como fue y como es. Y, y tener la conciencia muy tranquila de que hacemos lo que podemos y sobre todo por la comunidad. Esto es lo que nos toca aprender en los años venideros, trabajar por la comunidad, siempre, porque es lo que nos va a permitir sentir esta hermandad de lo que somos los seres humanos, ¿no? Así Sí, que hay que cuidar no solamente el alma de cada uno, sino el alma de nuestra familia, el alma de nuestro contexto y el alma del planeta, que el planeta también sufre. me imagino. Ujú. ¿Tienes Y más una vez caemos en preguntas? esa conciencia, Sí, ¿qué temas se pueden trabajar en el genograma? O sea, rabia, culpa, problemas de pareja, problemas laborales, todo, etcétera. O sea, ¿qué? todo. Igual que en constelaciones. Todo, y puede haber algún caso en el que no se explique uno el por qué está pasando eso. Yo por ahora no me he encontrado, pero se puede mirar casi todo. A veces te hacen la demanda de una manera que la demanda explícita es distinta a la demanda real, ¿no? Y hay que descubrirla. Entonces, bueno, esto pasa como en constelaciones, ¿no? Que a veces te dicen una cosa, resulta que te querían decir otra, o no te lo saben expresar y tienes que descubrir el por qué. Uno te está hablando la mente y uno está tratando de escuchar qué te dice el alma. Claro, claro, ahí está. Y luego está también la confianza en la intuición. La intuición hay que hacerle mucho caso. A veces nos vienen ideas locas y hay que hacerles caso, porque muchas veces son los ancestros los que te están diciendo por dónde tienes que ir. Sí. Y muchas veces nos llega la información y no le hacemos caso. Vamos guiando, nos dice, salte por la próxima salida. Y no nos Mm, salimos y al frente hay un tapón. mm. A mí me enseñó Mayé una cosa muy bonita y es, antes de trabajar, ella lo decía con constelaciones, eh, hay que pedir permiso al sistema para poder trabajar. Y yo les pido permiso y les digo que me ayuden a hacerle ver a esa persona lo que necesita. Y hay que tener esa humildad Ok, para, claro, porque yo qué voy a saber de todas las familias, de todo. Entonces me pongo ahí al servicio del sistema. Es lo que hay que hacer. ¿Mm? qué bonito. Ujú. Los temas de infidelidad, ¿hasta qué punto vienen del sistema familiar? Infidelidad. Si nos puedes dar un ejemplo de, pues, cómo uno puede reconocer esos patrones mirando el genograma. Bueno, yo te diría casi de broma que hace 3 generaciones todo el mundo se iba con todo el mundo, ¿no? Los hombres era muy típico que se fueran o de prostitutas o que tuvieran, a ver, las infidelidades, habría que analizar mucho la palabra infiel, porque uno puede tener una relación con otra persona
de forma esporádica, pero no es infiel a la mujer. Ahí hay que distinguir muchos matices, ¿eh? Ok, ¿Mm? Y sí que puede que se encuentre, pero fíjate, yo en genogramas no me ha planteado nadie esa cuestión de la infidelidad. Me pueden plantear problemas con la pareja porque la pareja ha sido infiel. Eso sí, pero uno que venga diciendo el por qué yo soy infiel, no me lo ha dicho nadie. ok. Y cuando alguien llega y dice, mira, mi pareja es infiel, ¿qué observaciones has tenido? ¿Qué hay detrás de eso? Pues, a ver, hay varios tipos. Hay un tipo que me suelo encontrar bastante, que es el hombre que perdió a la madre siendo muy niño, que a veces tienen mujeres que son una maravilla de mujer, pero andan toda la vida buscando a su madre. Y entonces es el típico mujeriego, que no le satisface ninguna mujer, pero va buscando, buscando, buscando. Esto es un prototipo que me he encontrado. Luego hay otros, los típicos amoríos de trabajo. Esto se da mucho también, compañeros de trabajo, pero es como algo normal, ¿no? Tú llegas a casa y te relajas y sacas tu genio y sacas lo que sea, y en cambio en el trabajo pues estás todo el día con buenos modales, siendo muy amable, muy cuidadoso, y ahí claro las relaciones son más seductoras. ¿Me explico? Ok, Y por eso se da tantos problemas con compañeros y compañeras de trabajo que se suelen dar. Pero ahí lo que hay que mirar es un poquito el ver qué es lo que real. Yo no entro a decir si es bueno o malo el que estén separados o no, sino qué es lo que siente cada uno con respecto a la pareja con la que está teniendo problemas. Y hay una cosa muy interesante, comprobado con los genogramas. Siempre que una mujer se mete con el sistema del marido, eso acaba mal. Y si el hombre se mete con el sistema de la mujer, igual. Lo típico que decimos siempre. Yo puedo decir que mi madre es una pesada, que está perdiendo la cabeza, que es un rollo, que es una mentirosa, pero si me lo dices tú de mi madre, ahí nos vemos la mm, cara. ¿Entiendes? Entonces, ujú, esto es algo que se da mucho y es una pena porque deteriora la relación de pareja cantidad. mm, Nos olvidamos de que gracias al carácter de esa mujer, mi pareja tuvo que aprender a ser lo majo que es que yo me enamoré de él. exacto. Nos olvidamos de eso. Y nos olvidamos que, bueno, lo crió, le dio su lenguaje. ¿Qué ocurre? Que los seres humanos, mira, yo creo que durante siglos nos han educado a distinguir entre los buenos y los malos. Y este es un lastre que tenemos por aquello del cielo y el infierno y todo lo demás, ¿no? Mm, yo no creo que haya gente mala. Hay gente con capacidades a veces alteradas por alguna situación, pero no creo que haya gente mala. Estoy convencida. Entonces, ¿qué ocurre cuando tú estás en una relación en la que la familia de mi pareja, todo me parece mal? Estoy juzgando. De entrada estoy juzgando. Ujú, Pero esta manera que tenemos de juzgar siempre nos lleva a fijarnos mucho más en lo que falta y en lo malo que en lo bueno que hay. Y aquí tenemos que aprender a cambiar el chip.
Nos Ujú. están enseñando cantidad de libros y cantidad de información que llega, que hay que aumentar la autoestima, que tenemos que tener más conciencia, que todas estas cosas que se dicen, ¿no? Lo de cuidarnos. Tenemos que cuidarnos, pero hay que cuidar a los demás también, porque todas las personas hacen cosas buenas y cosas malas. Todas, Somos mal y buenos. claro. Entonces, vamos a fijarnos en lo bueno para poder estar contentos. Es que es salud mental también esto, ¿no? Ujú. Si estoy todo el día fijándome en lo mal que lo hace mi suegra, me amargo la vida, ¿o no? Definitivo. Así es. ¿Y el vaso está medio lleno o está medio vacío? Eso es. Vamos a concentrarnos en lo lleno. Hay que mirar lo que sí que hay, aunque sea poquito, pero lo que sí que hay. ¿Mm? Sí. ¿Hay Wow. alguna Impresionante. pregunta La verdad que más me por ahí? encanta todo esto. Sí, es que es muy ¿Cómo? bonita. Que si había alguna pregunta por ahí de alguien que esté interesado. Ok, me preguntan, ¿el tener solo hijos hombres o solo hijas mujeres es para ver a alguien del sistema? No, esto no lo tengo comprobado ni lo tengo estudiado. Ok. Hay unas ¿Y qué hacer teorías. luego? Sí, dime. Ajá. ¿Qué hacer luego de descubrir alguna implicación con el genograma? Ah, lo trabajo directamente con la persona. Lo trabajo con los Ok. muñecos de Playmobil. Representamos toda la historia con otra mirada. Y hablamos con los ancestros y les pedimos la ayuda y trabajamos también, evidentemente, es un poco como de broma, ¿no? Pero mira, te vuelvo a enseñar los muñecos. Si tú estás aquí con un montón de quejas, que lo representa a veces con un talonario de estos, ¿no? Que es del abuelo, que tú se lo cogiste al abuelo cuando eras pequeñito, te lo llevaste, te hiciste igual que él y estás así. Para poder dejarle el talonario al abuelo, tengo que pagar la aduana. Hay que pasar por papá. ¿Por qué? Porque aquí el abuelo te va a ayudar si tú aceptas a su hijo. Si no lo aceptas, me temo que no lo hará. ¿Me explico? Entonces, todo esto lo vamos trabajando y les voy explicando lo que es el abueleo. Lo hago todo con los muñecos de Playmobil. Les explico y luego les mando el genograma para que lo tengan ellos también, lo tengan hecho. Mm, Con la técnica del qué WhatsApp bonito. funciona todo de cine. Sí, sí. Exacto. Entonces, ahí está. El que quiera más información o quien quiera, pues, alguna cita, el que quiera conocer más del genograma, entiendo que has escrito varios libros. Varios, no, he escrito tres. Bueno, dos están publicados y el otro está en el horno. Me están revisando el, el lenguaje. El, yo creo que con buscar en internet Amparo la Moneda ya tienen mi teléfono, porque no lo he cambiado, Ok, ¿vale? ok. Y la manera de contactarte, lo más fácil es por teléfono. Sí, sí, se lo ¿Quieres puedes ver. darlo ahora para irlo apuntando aquí? Ah, vale. El 676. Bueno, más 5. No, ¿cuál es el área code? El Ah, código del país. en España es más 34. Más 34. Me parece que es más 34, ¿no? Y si no, que lo busquen. Yo creo que es más 34. No sé, pregúntale a la Siri esa, que lo dice todo rápido. Mi teléfono es 676-588-705. Y luego delante el más 34 me parece que es. 588705. Ujú. Ok, lo puse aquí en las notas.
Vale. ¿Y la dirección de email cuál sería? Amparo La Moneda, todo junto, @yahoo.es. También me pueden escribir por correo. Perfecto. Aquí tienes par de gente saludando. Francisca, te Ah, envío qué un saludo. un abrazo, Francisca. Esto no me está enseñando los comentarios. Sé que hay más. Olga Barrios. Yo es que no los Bueno, el veo Facebook a no está. ellos. Mm. Facebook me está. Mira, Mina. Maribí Gómez. Pero nada, está bien interesante esto. Y agradecemos mucho que haya sacado este tiempito por la noche para hablar con nosotros y Ujú. explicarnos un poquito más sobre lo que es el genograma. Ah, como me encanta el tema, Eh, sí, disfruto mucho con este ¿Hay algo asunto. más que quisieras decirles a la gente antes de despedirnos? Pues sí, podía comentar que, o sea, lanzar sobre todo un punto de esperanza, ¿no? Yo estoy convencida de que va a venir un mundo muy bonito, pero que tenemos que ir poniendo Ujú. todos de nuestra parte. Y mira, sí, me gustaría acabar con un homenaje a nuestra querida Úrsula. Ay, Ella, sí, bendito. ay, sí. Úrsula ha sido, para los que no lo conocen, la persona que nos ha acercado y nos ha permitido conocer a Hellinger, porque ha sido su Ujú. traductora de siempre y falleció, desgraciadamente, pero la tenemos muy cerca. Ella, Sí, ella decía siempre algo que a mí me impresionaba, con una cadencia que yo no soy capaz de repetirlo, pero sí que os voy a dejar con esto. Ella decía esta frase: alma mía, ¿qué necesitas? ¿Qué más necesitas, alma mía? Y con eso os dejo. wow. Si le preguntáramos al alma, ¿qué necesita para estar más contenta? Ay, otro gallo nos cantaría. Yo no quiero hablar más nada, ya con eso Con tengo eso el corazón cerramos. latiendo. Eso es. Sí, Muchas gracias, Javier, por permitirme soltar este rollo. gracias, Amparo. Para mí es un honor y esta información es súper valiosa y se quedará también aquí en el internet, tanto en YouTube, con el podcast, Facebook, etcétera. Te lo haré llegar Ujú. y nos veremos pronto, yo espero, ya sea en España o México, Puerto Rico, donde sea. Cuando la vida quiera. ¿Vale? Exacto, cuando nuestras almas nos llamen. Ujú. Un beso muy grande Muchas gracias. a todos Y los gracias a todos los que que nos escuchen. conocéis. Gracias. El saludo. ¿Cierro? No, quédate aquí, déjame terminar la Ah, transmisión y hablamos un poquito. vale.